Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por venir y por interesarse en este tema que al final nos afecta a todos. Es algo que nos va a llegar en forma bastante fuerte por todo lo que hemos estado escuchando y leyendo los últimos días por televisión, todo lo que está pasando en el hemisferio norte. Y bueno, pero existe una alternativa de la que les voy a hablar, una técnica de diseño que no la inventé yo. Yo esto lo estudié, llevo estudiando 3 años ya a Estados Unidos y España, donde se practica esto con muy buenos resultados. Estamos dentro de los países que figuran como los más afectados por incendios forestales. Así que claramente tenemos que hacer algo como país. En marzo salió a la venta este libro. Estarán afuera vendiéndolo por si están interesados al salir. Bueno, pensé en hacer primero un librito, una guía pequeña, pero terminé con un libro bastante avanzado y estoy muy contenta de haberlo logrado. Nada de esto se logra sola. Eh, eh, Está mi familia, primero, que me ha apoyado muchísimo, un equipo que estuvo cerca mío para poder editar este libro y mi socia, Carmen Kur, a quien he tenido que dejar un poco de lado con los jardines, pero siempre ha estado muy cerca mía apoyándome, y el Club de Jardines, que por muchos años ha estado ahí siempre. Así que le agradezco mucho. Comenzamos con la charla. Esta lámina es un icono de esta técnica de paisajismo. Si ustedes se fijan, está todo quemado alrededor. Es una fotografía cortesía del Departamento de Silvicultura de California y siempre la muestro porque es algo que me ha tocado ver. He visto los cerros quemados y las casas intactas por tener un paisajismo resistente al fuego. Vamos a tratar primero de qué se trata esta técnica de paisajismo y los factores de riesgo que influyen en nuestro país. Esta es una técnica que crea zonas de defensa o defendibles alrededor de la casa en forma de anillos. Se las voy a ir explicando paso a paso. Demora la propagación del fuego y puede hasta detener un incendio. Justamente lo que hace es ralentizar el avance de las llamas. Debo hacer mención y recalcar que la clave del éxito de esta técnica, además de saber qué plantas usar, cómo distribuirlas en esta técnica, la mantención del jardín es indispensable. Y como chilenos no tenemos, no sé si las ganas, porque no creo que sea eso, pero no tenemos la costumbre de tener un jardín muy bien mantenido. Y ya van a ver lo que va a pasar si no cumplimos con este requisito. Otra lámina bastante icónica, todo esto en California. Los factores de riesgo que tenemos en nuestro país, el cambio climático, por supuesto, los glaciares que se nos están derritiendo, las olas de calor intensa, las lluvias muy irregulares, mega incendios y la sequía que ya tiene 15 años. Otro dato muy interesante es que la zona central teníamos un clima mediterráneo, hoy día no lo tenemos, se convirtió en un clima semiárido, como el que tiene, por ejemplo, Coquimbo, La Serena. El bosque esclerófilo, que es un bosque que pertenece a Chile y a la zona central, y solamente a 5 países en el mundo, ya les voy a hablar de este bosque, está muy dañado por la sequía. Y el factor 30-30-30, que se habla mucho en el verano, la ONEMI, la CONAF, la CORMA, los bomberos, que es la combinación de las temperaturas sobre 30 grados
los vientos sobre 30 kilómetros por hora y la humedad ambiente bajo 30%. No puedo dejar de mencionar lo que pasó el jueves cuando la ONU anunció que terminó la era del calentamiento global y entramos a la era de la ebullición global. O sea, estamos prácticamente hirviendo como planeta. Anunciaron que julio 2023 es el mes más caluroso jamás registrado en el planeta. Calor insoportable, aire irrespirable e incendios asfixiantes. Esta curva muestra la temperatura media diaria registrada en el planeta, la temperatura media, donde en la década del 1940 al 1960 la temperatura media es la línea azul, era aproximadamente 15 grados. El 6 de julio de este año hubo 17,08 grados, o sea, subió más de 2 grados la temperatura media. Es muy relevante. Estas son unas fotos de una mamá que las publicó en Google de su niño cuando tenía 3 años, es el lago Peñuela, y de su niño, esto es del año pasado, al día de hoy en el mismo lugar. Esa es la sequía que tenemos hoy en nuestro país. La zona central, como les conté, cambió a clima semiárido. El clima mediterráneo, todos los que tenemos sobre 40 años sabemos cómo eran antes las estaciones muy marcadas. Teníamos unas lluvias preciosas, temporales, 4 a 5 metros de nieve, veranos templados, ricos de 28 a 30, máximo 32 grados. Y el clima semiárido es con inviernos con lluvias muy irregulares, poca nieve, los veranos son más largos, con fuertes olas de calor y las estaciones de otoño y primavera son muy cortas, que ya lo habrán notado. Así era nuestro paisaje cuando teníamos el clima mediterráneo y así es hoy el clima semiárido, que se parece bastante a lo que tiene Coquimbo, La Serena hacia arriba. El bosque esclerófilo que les comenté es un bosque que solamente está en 5 países del mundo y uno de ellos somos nosotros. Está en Sudáfrica, en Australia, en California, en la cuenca del Mediterráneo y Chile. Antes se veía siempre verde. Hoy día las imágenes de Google Earth lo muestran café rojizo, donde el quillay y el litre son las especies más afectadas. Las especies que componen el bosque esclerófilo son de hoja persistente, dura, se adaptan muy bien al clima mediterráneo, toleran periodos de sequía y también temperaturas muy diferentes entre el día y la noche. La población de Chile que está con alto riesgo de incendio. Cerca de 5 millones de chilenos viven en zonas de alto riesgo. La región del Biobío y la Araucanía, todos sabemos, están muy expuestos, con lo que, por supuesto, el incendio que hubo en diciembre de 2022, a 2 días de la Pascua creo que fue, en Valparaíso, también en Curacaví, hubo zonas bien afectadas y lo peor fue lo que llegó en febrero 2023 en la región del Biobío, la población de Santa Juana. Fallecieron 26 personas, se murieron más de 33.000 animales y 2.500 casas destruidas. Esto es un mega incendio. A nadie le gustaría estar, por supuesto, en una situación como esta. Las regiones más afectadas, la región de Valparaíso y O'Higgins, las de color rojo son las que siempre, todos los veranos, tienen un incendio: Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y la región de los lagos. La superficie afectada
entre 2016 y 2017 fueron 570.000 hectáreas. Esto fue el incendio de la población de Santa Olga, si se recuerdan, se quemó el pueblo completo. Hubo más hectáreas quemadas, pero hubo menos muertes. En cambio ahora tuvimos 450.000 hectáreas y las muertes que les conté hace poco. Los mega incendios se consideran los que cubren más de 5.000 hectáreas. Así era antes la frecuencia en nuestro país. 2007 al 2013, 2. Luego 5, 2014. 2015, 4. Y ya el 2017 tuvimos 14. Y el 2023 casi 20 mega incendios. Esta es una imagen bien interesante donde se ve poquito la letra. A la izquierda se ven unos círculos rojos, que es la temperatura máxima que hubo en esa zona donde en Cauquenes el 27 de enero de 2017 hubo 43,8 grados. Esa fue la vez que se quemó Cauquenes, Constitución, bueno, fue enorme, fue una zona bastante amplia. Y la del lado, febrero 2023, donde en Traiguén hubo 41,8 grados, y todas las pelotitas rojas son las zonas donde se alcanzó la temperatura de sobre 38 grados. Las dos láminas del lado, estas son todos los poblados que se quemaron en febrero, desde Talcahuano hasta Contulmo abajo. Y esta es el zoom de este lugar. Aquí está Santa Juana, y donde habían 120 focos de incendio. Vamos a entrar a las estrategias de diseño resistente al fuego, cómo aplicar esta técnica. Esta lámina la puse porque la primera, la de la izquierda, no se ve el puntito rojo ahí, porque cuando en Chile construimos una casa, la queremos así, llena de vegetación y lo más frondosa posible. Esto es justamente lo que no hay que hacer en esta técnica. Tenemos que intentar que al menos los 20 primeros metros que rodean la casa, en este caso se ve acá, en este segundo anillo, estén lo más despejado posible. Solamente se usar herbáceas bajas, plantas bajas y tapices rastreros. La zona 1 es la primera, que rodea hasta 10 metros de la casa, el anillo rojo. La zona 2, el anillo amarillo, hasta los 20 metros. Y la zona 3, donde ya sí se puede plantar un poco más de vegetación, hasta los 30 metros. Comenzamos con la zona de defensa 1, que es la que rodea hasta los 10 metros. Es importante que les mencione aquí que los primeros, ¿se ve el puntito rojo? Los primeros 1,5 a 2 metros que rodean la casa no debe ir nada de vegetación, ni un cubresuelo, nada. Solamente superficie dura, gravilla, ladrillo molido, pastelones, bolones, sin vegetación. Y los 8 metros restantes, para llegar a los 10 metros, podemos colocar en la zona 1 a 2 árboles, no más en esta circunferencia, de poca altura, ojalá frutales, caduco, y siempre plantados a 7 metros de distancia de la casa, de modo que sus ramas, cuando crezcan, se produzca un aire bastante importante entre la casa y las ramas, libres al menos de 3 metros. Las plantas bajas siempre, esta es la zona que más mantención requiere y deben estar siempre regadas, hidratadas. Continuamos con la zona de defensa 1. En esta lámina se ve aquí
la zona que figura verde, pero es la zona cero, con solamente pastelones y superficie dura. Y luego lo que es naranjo es lo que queda de la zona 1, o sea, los 8 metros restantes, y lo que viene sería la zona 2. En este lugar, en el anillo naranjo, las plantas bastante espaciadas entre una y otra. Aquí les voy a hablar luego del monocultivo. Y una de las plantas que se aconseja para este lugar es, por ejemplo, que ya varias personas que entienden de jardín lo conocen, es el pitosporo enano, el pitosporo tobira enano, que es de hoja brillante, pequeña, y una planta que se ve bastante en Estados Unidos y en España, que es el jazmín de hélice, que nosotros aquí lo usamos como espaldera, como trepadora. Afuera se usa como tapiz rastrero y es realmente una planta muy aconsejable y un desafío para los viveros de acá. Herbáceas siempre de bajo tamaño. Entramos a la zona de defensa 2. Nuevamente, no más de 2 a 3 árboles, o sea, ya teníamos 1 a 2 en la zona 1, ahora vamos 2 a 3, no más de 5 en total, siempre de poca altura, no más de 5 metros de altura, caducos, 3 metros de distancia entre tronco y tronco, y siempre raleados y podados sin ramilla seca. Cuando continúo en la zona de defensa 2, cuando hablo de no al monocultivo, es que en esta técnica no se deben usar pocas especies vegetales de una familia, sino que usar varias, de modo que si el fuego llegase a estas zonas, como cada planta resistente al fuego tiene un comportamiento distinto frente a la llama, la idea es ponerle freno a esa propagación del fuego. O sea que si llega y afecta al agapanto, el agapanto va a funcionar de una forma. Si toca al ágave, de otra forma. Posiblemente ni siquiera va a encender la llama. Llegamos a la zona de defensa 3, que es donde sí ya podemos empezar a colocar vegetación frondosa. Nunca usar conífera ni eucalipto, ese tema lo vamos a tratar más adelante. Aquí sí podemos usar especies leñosas. En la zona 1 y 2 he estado hablando solamente de herbáceas. Y en esta zona también podemos usar plantas tolerantes a la sequía, porque las plantas tolerantes a la sequía contienen más humedad. Nombro el Pittosporum tobira grande, el Coprosma y el Cyanotu. Como árboles, nombro el brachichito, el crespón, cerezo, yingo, madroño. Hay un universo bastante importante de plantas que lo van a ver. Y no a las coníferas ni eucalipto. Siempre importante mantener la zona muy bien cuidada, y este ítem también es importante, eso que muestro ahí, que todos los árboles deben estar podados a 2 metros del suelo, siempre raleados. La famosa zona interfase urbano-forestal, esta técnica de paisajismo está orientada justamente para las casas y condominios que están construidos en esta zona. Es la zona donde se juntan las tierras privadas con las tierras públicas, a veces sin límites definidos. Los suelos tienen muy poca humedad, la vegetación está seca, estresada, nula mantención, nadie se preocupa de esos terrenos y el 80% de los incendios comienzan acá. Cuando hablo de combustible escalera, la figura del medio lo grafica bastante bien. Es cuando un arbusto está muy cerca de un árbol y el árbol también está muy cerca de otro, y si llegan las llamas, inmediatamente combustionan y se inflaman muy rápido.
Por lo tanto, las plantas deben estar, como dije antes, la poda de levante, siempre mantenerlo a 2 metros del suelo. Y esta es una regla en esta técnica que si tenemos, por ejemplo, un arbusto de 1 metro de altura aquí, debe existir 3 veces la altura del arbusto terminando arriba en su tope, 3 veces la altura libre para llegar a la copa. El combustible horizontal, como bien lo dice, es el espacio horizontal entre las plantas. La distancia se mide de copa a copa en los árboles y dependerá de la pendiente y el tamaño de las plantas. En este caso, en una pendiente, en una superficie completamente plana, debe estar a 3 metros de copa a copa, y si este árbol tiene 4 metros de diámetro, tenemos que pensar que tiene 2 metros acá, más los 3 libres, más otros 2, significa que tenemos que plantar a 7 metros de distancia de tronco a tronco. Es el mínimo que debe haber entre copa y copa. La distancia de plantación de arbustos y árboles es distinta. No se ve el puntito, ¿dónde lo tengo? No se ve. Mira, la primera lámina dice que un arbusto chiquitito en una superficie plana que mide 1 metro debe plantarse a 2 veces su altura, por lo tanto a 2 metros de distancia. Ahí está, ahí apareció. Es que allá no se ve. Después, en una pendiente de 20 a 40%, el mismo arbusto de 1 metro debe plantarse a 4 metros de distancia debido a la pendiente. Y si la pendiente es mucho más pronunciada, sobre 40%, a 6 metros de distancia. Por lo tanto, tenemos que conocer el crecimiento futuro de los arbustos. En el caso de los árboles, siempre se miden de copa a copa. En una superficie plana deben estar, ya habíamos comentado, a 3 metros de distancia, de copa a copa. La pendiente de 40% se plantan a 6 metros de distancia y sobre 40 a 9 metros de distancia. Por lo tanto, debemos conocer el diámetro futuro del árbol. Tenemos que conocer la altura y el diámetro. Hoy día en Google es bastante fácil poder buscar esa información. Los factores que ayudan a propagar el fuego, por supuesto las pendientes. La pendiente además duplica la velocidad del fuego. La orientación norte se seca la vegetación y se convierte en alto combustible, y las quebradas actúan como chimenea. ¿Cómo nos defendemos en una pendiente? Una casa que tiene riesgo frente a vientos de 80 kilómetros por hora es aquella que tiene techos de madera, revestimiento de madera, la casa construida en la parte superior de la pendiente, los aleros muy amplios, tiene vegetación en escalera vertical y tiene los árboles y los arbustos plantados muy cerca de la casa. A diferencia de una casa que está más segura, donde el revestimiento es de estuco, las tejas de arcilla, el árbol plantado a 7 metros de distancia, un muro de contención que pueda ayudar en caso que en la pendiente el fuego avance, los aleros cortos y la vegetación bien espaciada. Esta es una experiencia nueva. Estuve ahí con mi marido hace un mes atrás. Ha tenido mucha paciencia conmigo, ¿eh? Me lleva a todas partes, todo lo que le digo me lleva. Y yo lo había leído de que en Santa Bárbara, California, que ustedes saben, hay muchos incendios todos los años. Los bomberos habían hecho un jardín resistente al fuego en el año 1985. El gobierno americano
les donó 0,7 hectáreas para que hicieran un parque público y le enseñaran a la población de Santa Bárbara cómo tenían que ser sus jardines. Lo primero que ocurrió es que cuando íbamos camino, esto eran unos cerros grandes, había un letrero que decía: cuidado, entrando en un área de alto riesgo de incendio. Y efectivamente nos encontramos primero con la estación de bomberos y el letrero que decía Fire Escape, así le llaman ellos al jardín resistente al fuego, con una señalética muy bien hecha, unas estructuras de madera explicando cada zona, la 1, la 2 y la 3, todo esto hecho por los bomberos, y mostrándole a la gente qué plantas tienen que colocar en sus jardines. Más impactada quedé cuando debajo de una de estas pérgolas estaba lleno de trípticos, no sé si los ven ahí, pero no les digo que habían 5 trípticos, habían 40, 50. Y estas hojas con el logo de ellos, de los bomberos, de unas 6 hojas por lo menos, mostrando todas las especies vegetales que se pueden usar, las de la zona 1, las de la zona 2 y la zona 3. Imagínense lo lejos que estamos. Así que tenemos mucho que hacer. Un precioso tríptico, mucha información, muy bien hecho. Y el parque es esto, con mucha suculenta. La suculenta, aún no se los he dicho, es la planta estrella de este paisajismo. Muchos ágaves, aloe, mucha roca, gravilla, arenas. Siguen la señalética, los árboles muy bien podados, raleados, sin ramas secas y con un estrato arbustivo bajo que le llamamos el tapiz rastrero, muy bien mantenido. Todo esto es del parque. Y empezamos a recorrer los cerros de Santa Bárbara y estos son los jardines de las casas donde queda reflejado que no existe la vegetación frondosa. A lo más aparecen uno que otro árbol, mucha herbácea y herbácea de altura baja, mucha suculenta, mucho tapiz rastrero. Ellos usan las palmeras y efectivamente los americanos lo tienen dentro de sus plantas resistentes, pero en Estados Unidos a todas las palmeras les sacan las hojas secas. Aquí en Chile nunca he visto una palmera que le saquen una sola hoja. Y frecuentemente ustedes ven las máquinas con las grúas y están sacando todo eso. Por lo tanto, las tienen dentro de las plantas resistentes. Continúo con los jardines que veíamos mientras manejábamos. Y se ven bastante armónicos, bonitos. Entramos a qué son las plantas ignífugas y pirófitas. Las ignífugas son las plantas resistentes, les llaman así porque tienen alto contenido de humedad, resisten altas temperaturas y son menos inflamables, demoran en producir una llama, por lo tanto tienen poca velocidad de propagación y retrasan y pueden llegar a detener el paso del fuego. Como les conté, las suculentas son la planta estrella. Pero todas las plantas se pueden incendiar. No existe la planta incombustible, y menos frente a un mega incendio de las características que hemos visto en los últimos años. Esto es importante aprenderlo. Las características de las plantas resistentes, más que aprenderse todo el universo de plantas que aparece en este libro, son 300 fotografías de plantas, hay que aprenderse las características porque esto ayuda a entender cuando uno va a un vivero y no existe la planta que uno anda buscando, con estas características uno puede llegar a la conclusión de si tiene resistencia o no. Las plantas con hoja caduca tienen alto contenido de humedad. Las plantas que están sanas son más resistentes porque una planta
resistente, que está llena de fumagina o de pulgón, vieja, estresada, con estrés hídrico, va a ser más inflamable que una resistente. Las de hoja grises porque tienen alto contenido de minerales. Las de hoja ancha y gruesa. Ya les había comentado el alto contenido de humedad, las hojas que no tienen pelo, los árboles que tienen corteza gruesa porque se defienden muy bien, las plantas que tienen poca rama seca, por lo tanto necesitan menos poda, las que tienen savia acuosa y menos resinosa, por lo tanto sin olor, las que tienen hojas sin aroma, las que son de lento crecimiento y las de ramificación abierta. Ahora les voy a mostrar unas pocas láminas de árboles, arbustos y cubresuelos resistentes al fuego. Los frutales que les nombré que se pueden colocar en la zona 1 y 2, el peral, precioso árbol, el pruno rojo, el durazno, el crespón, el olivo, el yingo, el brachichito. Estoy nombrando plantas que son más conocidas. El madroño. Dentro de los arbustos, el Pittosporum enano. Este es el famoso jazmín de hélice que les hablaba, que aquí se vende como espaldera, pero allá se usa como tapiz. La verónica, bien conocida, el boj variegado y verde también. El dietes, que hoy día ya está en todas partes, preciosa herbácea. Los hemerocalli, la aquilea, la lavanda, la tulbalgia, los lirios, la nifofia, los agapantos, las anémonas, la dimorfoteca. Todas estas plantas las estamos viendo ya en nuestro paisaje porque son casi todas tolerantes a la sequía. El coprosma, de hoja brillante, y el cianotu, de hoja más gris. Y entramos a la suculenta con los ágaves, el americano, el geminiflora. Ya hay algunos viveros que sí disponen de esto. El angustifolia, el atenuata, los aloes que se ven bastante en Chicureo, las echeverias, los aeonium. El mundo de la suculenta es una preciosura. Aquí tengo que hacer mención que la doca y el rayito sol, que ellos le llaman la planta de hielo, es una planta resistente, pero en Chile yo creo que debiera colocarla como inflamable, porque esta planta acumula material leñoso debajo. Por lo tanto, si no es podada cada cierto tiempo, sí se va a convertir en una planta inflamable. Entonces vuelvo al tema de la mantención. Muy importante el tema de la poda. Los sedum, que tienen mucha humedad en sus hojas. Dentro de los curesuelos, el cefirante, la yuga, el cerastium, el hipérico, rastrero, la cótula, la vinca. Y aquí unas pocas láminas antes de entrar a las plantas inflamables de paisaje resistente al fuego, lo que se puede lograr con colorido, plantas distanciadas, siempre rocas y piedras o bolones entre medio. Se pueden lograr lindos paisajes. Entramos a las plantas inflamables, son las que le llaman pirófita, les atrae, les encanta el fuego, son aquellas que tienen aceite, resina y terpeno. Y dentro de ellas están las rebrotadoras, que son las que pierden su parte aérea, pero sus raíces sobreviven, que es lo que pasa con los eucaliptos. Y las propagadoras o semilladoras, que son aquellas que sus semillas se transportan y germinan. Las coníferas, los eucaliptos, las acacias, las proteas también tienen esa condición. Las características de las plantas inflamables son de hoja pequeña, perenne, tipo aguja, como este avier, que es lo que llaman las acículas. Sus hojas tienen resina, terpeno o aceites muy inflamables. Las hojas con pelo son muy inflamables. La savia es resinosa, gomosa y olor fuerte.
las que tienen muchas hojas y ramillas secas y por supuesto las plantas infestadas, viejas y con material seco. Láminas de plantas inflamables. Las coníferas porque exudan resina líquida y sólida. El eucalipto, el acer japónico, lamentablemente, el sauce, el pimiento, los aromos, todas las acacias, el liquidámbar, el Pittosporum ondulata pasa a ser como una excepción dentro de las características, porque esta es una hoja que podría estar dentro de las características de planta resistente, es una hoja más bien brillante, pero el Pittosporum ondulata tiene terpeno. El espino y el litre, la lantana, la lavanda estocha, aquí tengo que hacer mención que califican a esta lavanda como inflamable, es una lavanda relativamente nueva en los viveros, pero no la lavanda que les mostré antes, que es la típica lavanda inglesa, la angustifolia. El evónimo, otra planta que se contradice con las características porque es de hoja brillante, pero tiene aceites esenciales. El romero, de hoja chiquitita, la nandina, el mirto y dos plantas que nuevamente están dentro de las características que no debieran ser inflamables, pero sí lo son. Hay bastantes contradicciones entre lo que he estudiado de americanos y españoles y he tenido que ir adecuando esto a nuestro país. Pero estas dos plantas, de todo lo que le digo, sí las coloqué como inflamable porque es importante lo que se habla de ella. El laurel de flor, los americanos dicen que es absolutamente resistente, pero nunca he visto un laurel de flor sin pulgón, sin fumagena. Nunca he visto un laurel en pocas casas, siempre está infestado, por lo tanto pasa a ser inflamable. La laurentina también, el retamo, el leptospermum, la trepadora, la bugambilia, altamente inflamable, la clemátide, el jazmín de España. Si se fijan, el jazmín de España siempre tiene una cama de vegetación seca enorme. Y por supuesto todas las gramíneas, los penicetum, la colezorro, todo lo que estamos usando para la tolerancia a la sequía altamente inflamable. Entramos a los estudios de plantas nativas en Chile. Y después de mucho buscar, me encontré con dos estudios muy interesantes. Uno es del doctor Eduardo Peña de la Universidad de Concepción, doctor en Ecología del Fuego, que en el año 2017 comparó la inflamabilidad del eucalipto con 5 especies nativas y el resultado fue increíble. El primero que se inflamó fue el maqui. Colocaron todo esto dentro de unas cámaras a 500 grados Celsius y lo primero que encontró que el maqui demoró 6 segundos en inflamarse, el lingue 7, el peumo 8 y en cuarto lugar el eucalipto, 8 segundos y fracción. Por lo tanto, el mito que el eucalipto es el más inflamable no es así. El boldo y el avellano demoraron bastante más. Ahí están las imágenes de la fotografía. Y el avellano, que aquí supe que en el campo le dicen apagoso, incluso lo usan como cortafuego y rebrota sin dificultad. Luego, el año 2021, encontré unos estudios del doctor Fabián Guerrero, un ingeniero químico de la Universidad Técnico Santa María, que publicó un estudio de los compuestos químicos en las plantas nativas e introducidas. Y llegó a otra conclusión, también bien importante, donde descubrió que el eucalipto, el peumo y el aromo, según las medidas del índice de Vallet, que es una medida que se usa para
investigar la inflamabilidad de las plantas, tenían el grado 5, que es el grado máximo, o sea, extremadamente inflamable. Y el pino y el quillay, con grado 3, quedaron en un segundo lugar. Inflamables también, pero no tanto como el eucalipto, el peumo y el aromo. Aquí me quiero detener porque no quiero demonizar la flora nativa chilena. Nosotros la estamos usando mucho. Tenemos incluso una viverista que ha hecho una labor maravillosa, el vivero Pumahuida, con la flora nativa. Pero lo que sí es importante es que no nos olvidemos que esto que estamos viendo es para la zona interfase urbano-forestal. Ahí es donde no debemos colocar peumo ni quillayes, porque se ha comprobado que son inflamables. En todo el resto lo podemos usar. Son esas zonas, la de interfase urbano-forestal. Por ejemplo, les puedo nombrar Colina, Pudahuel, Peñalolén, Valparaíso, San Felipe, Quillota, después hacia el sur, Licantén, bueno, la zona del Maule, Biobío, todas esas zonas donde hay condominios con construcciones cerca, además de plantaciones forestales con pinos y eucalipto, por supuesto, es donde tenemos que preocuparnos. Los consejos de mantención: nunca plantar arbustos pegados a la casa, mantener la copa de los árboles a 2 metros del suelo, recortar a 3 metros de la casa las ramas, reducir la escalera vertical y horizontal, eliminar siempre la maleza, colocar los arbustos espaciados con distintas especies y mantener hidratada la zona 1. Siempre defenderse de las plagas, como les conté, la planta infestada, vieja y mal cuidada, altamente inflamable. La clave: mantención del jardín y la selección de planta. Esto que vemos aquí es típico nuestro. Está la lámina izquierda, todo enmarañado, nadie sabe qué especie vegetal es. Siempre mantenerlo raleado y limpio. Láminas nuevamente de paisaje resistente al fuego. Este es un jardín en Curacaví con mucha suculenta y herbácea baja. Los muros de contención, por supuesto, siempre ayudan mucho en las pendientes. Si se fijan, se logran espacios bonitos. Estos son unos tips que los coloqué. Son cosas que hemos hecho nosotras con Carmen Kur, mi socia, quien les conté que me acompaña en esto para todo. Y aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tips que podemos usar. Maceteros con suculenta. Los pastelones con distintos bolones de distinta granulometría. Gravilla, otra vez de marcar con soleras y elementos duros. Maceteros con agua. Siempre hay algún elemento que uno puede usar y que le puede dar protagonismo al jardín. Desafíos: mucho por hacer aún. Planes de prevención y legislación, sobre todo para la zona interfase urbano-forestal, políticas territoriales urgentes, diseñar paisajes más resilientes, capacitación a los viveros de plantas. Se me ocurren 1000 cosas para hacer con los viveros. Educar a las personas que viven en la zona interfase urbano-forestal y, por supuesto, me encantaría poder hacer algo con algún cuerpo de bomberos. Considero que algo debiéramos hacer. Este es el libro, ahí está el Instagram, está afuera, a la venta. El Instagram, que no crean ustedes que yo me manejo maravilloso en este mundo, tuve que contratar unas chiquillas, es todo un tema, 24/7 es esto. Les agradezco mucho la participación.